Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Bernardo de Siena, predicador del año 1444. Les pido, mis hermanos, abran su corazón, su entendimiento para esta historia de este santo de hoy día, para que los imitemos en su amor hacia Dios, que también nosotros seamos y lleguemos a santos como estos hombres. Voy a comenzar pues en este momento. San Bernardo fue el más famoso predicador del año 1400 y sus sermones sirvieron de modos de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre a los 7 años. 2 tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. Era muy simpático en el trato y la gente gozaba con su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, lo corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido y un día un compañero lo incitó a cometer una acción impura. Bernardo le respondió, dándole una sonora bofetada. Otro día un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas y Bernardino los animó a todos contra el impuro y le lanzaron barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo. Por el resto de su vida Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y bondad. De joven se unió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia de tifo negro. Cada día morirían centenares de personas y ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir, para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste del tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin aliento que estuvo por varios meses postrado en una cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró una vez su salud, de vez en cuando se alejaba de su casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía, les respondía: voy a visitar a una persona de la cual estoy enamorado. La gente creía que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro convento más lejano, donde la disciplina era muy rígida, y así en el silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y en esa misma fecha recibió el bautismo, y también un 8 de septiembre recibió el hábito de franciscano, y en ese gran día de la Natividad de Nuestra Señora recibió la ordenación sacerdotal en 1404. Fue pues siempre para él muy grata y muy significativa esta santa fiesta. Los primeros 12 años de sacerdocio los pasó Bernardino casi sin ser conocido por nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y a la oración. Dios lo estaba preparando para su futura misión. Ni la voz ni las cualidades de oratoria le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse
a evangelizar con éxito, y de pronto Dios lo envió a predicar. Y esto sucedió de modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todos los religiosos por la mañana, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y dijo: Hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar. Iguales palabras le fueron dichas cada uno de los 3 días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la ciudad a predicar la Cuaresma. Y los éxitos fueron impresionantes. La gente empezó a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Virgen Santísima, y ella le concedió una voz potente y muy sonora, en lugar de la voz débil y desagradable que antes tenía. Y desde 1418 hasta su muerte, por 26 años, Bernardino recorre pueblos, ciudades y campos predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones. Y el efecto de cada predicación era un entusiasmo por Jesucristo y una gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud, temblaba tierra entera al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su Creador, y a la gente les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos, porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharlo. Recorrió todo su país, Italia, a pie predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. A todos y siempre les recordaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su mala vida pasada. Atacaba sin compasión a los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un inmenso amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas 3 letras: JHS, Jesús, Hombre Salvador, e invitaba a sus oyentes a tener un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en el palacio y casas con sus 3 letras JHS. En Polonia predicó contra los juegos de azar y la gente quemó todos los juegos de azar que tenían. El fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole que lo había dejado en la ruina, y él le aconsejó: ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Así lo hizo y consiguió más dinero del que había logrado conseguir imprimiendo cartas. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa, diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales, y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oírle sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él murió, ya había más de 4000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austero y mortificado le atraía más la admiración de la gente. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un burriquillo para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes.
Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y en el buen predicar, que donde quiera que sabía que había un buen predicador, se iba a escucharlo, y aún ya lleno de años, se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público, y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas diversiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esa región. Uno de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de elocuencia sagrada, donde se combinan la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad. Verdaderamente Bernardino era un gran maestro de oratoria. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando, con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición del pueblo, lo declaró santo en 1450, a los 6 años de haber muerto. San Bernardino de Siena, suplícale al buen Dios y pídele a la Virgen María que nos envíen muchos y muy buenos predicadores como tú. Ay de mí si no propago el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. Esta fue la historia de San Bernardino, un hombre que se dedicó a propagar el Evangelio del Señor. Donde quiera que iba, se ponía a predicar, y como tenía él una voz muy opacada, le pidió a nuestra Madre Santísima y al Señor que se la aumentaran, o sea, que tuviera una voz más fuerte para que los oyentes escucharan todo lo que él les decía. Algo muy agradable para las personas que lo escuchaban, cuando de primero no conseguía tener éxito. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablemos a nuestros hermanos de la palabra de Dios, pidámosle al Señor que nos dé dones, que nos dé fuerza, que nos dé entendimiento de palabra, para poder enseñar bien a nuestros hermanos el mensaje para el cual Él nos ha enviado a predicar. Que no nos quedemos callados, sino que con más fuerza cada vez anunciemos el mensaje para el cual hemos sido enviados. No nos dejemos llevar por el mundo, sino que más bien, como este santo, San Bernardino, hagamos fuerte a nuestro Señor, porque el Señor es el que debe ser anunciado por donde quiera que vayamos. Como este gran santo se animó, y aunque mucha gente no estaba de acuerdo con lo que él hacía, él se animaba, él no tuvo miedo. Hasta el Papa lo llegó a invitar a Roma para que predicara allá. Hermanos, lo que hagamos, hagámoslo con mucho amor y sin temor a nada, que el Señor es el que nos cuida y nos dirige. Que Dios les bendiga.